Buenas tardes para todos. Queremos en esta tarde compartirles un video sobre un tema que nos han estado consultando mucho, relacionado con la pensión de vejez. Y en materia de pensión de vejez, consideramos que deben mirarse varios aspectos. En primer lugar, debemos saber qué es eso de la seguridad social. Y en materia de seguridad social podemos encontrar diferentes aspectos. Primero, lo relacionado con la legislación. ¿Qué nos dice la legislación en materia de seguridad social? Que la seguridad social es un conjunto de normas, procedimientos, instituciones que tienen dos finalidades: proteger contingencias, tanto económicas como asistenciales. Bajo este contexto, es que la Corte Constitucional ha establecido hoy en día que la pensión de vejez es un derecho fundamental. ¿Y por qué es importante decir que la pensión de vejez es un derecho fundamental? Es muy importante porque cuando este derecho no es reconocido, afecta la dignidad de la persona. Y como afecta la dignidad de la persona, cualquier persona a la cual no le reconozca su pensión de vejez, además de pedir la pensión, puede solicitar por medio de una acción de tutela el reconocimiento de este derecho. Ese es un primer punto. ¿Qué es la seguridad social y qué protege? En segundo lugar, la seguridad social tiene unas coberturas: pensiones, salud y riesgos laborales. Nos vamos a ocupar solamente de la pensión de vejez. ¿Esto por qué? Porque en materia de pensión de vejez hay dos posibilidades: o estar afiliados, por una parte, a Colpensiones, que es el régimen de prima media con prestación definida, o por el contrario, estar afiliados a un régimen de ahorro individual, es decir, a los fondos privados. Pero es importante entonces saber qué los distingue y en qué son comunes estos dos sistemas. En primer lugar, podemos establecer que en materia de pensión de vejez, ¿qué es común? Primero, que si yo estoy, digamos, en Colpensiones y me quiero trasladar a un fondo privado, debo estar afiliado por lo menos 5 años a ese fondo privado. O por el contrario, me quiero pasar de el fondo privado Colpensiones, tengo que estar afiliado por lo menos en el fondo privado 5 años, por una parte. Un segundo aspecto que es común en estos dos sistemas es que en los fondos privados, si yo me quiero pasar de un fondo a otro, tiene que pasar un tiempo por lo menos de 6 meses. Esto, digamos, es muy importante como segundo aspecto común. Tercer aspecto común: tanto en Colpensiones como en los fondos privados no se pueden hacer aportes superiores a 25 salarios mínimos, ni tampoco inferiores a un salario mínimo legal. Esto, digamos, es importante. Y finalmente, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, un aspecto que es común, y es que ningún afiliado puede recibir pensión de invalidez y de vejez simultáneamente. Es decir, o escoge vejez o escoge invalidez. Sin embargo, podrán recibir tanto pensión de vejez como pensión de sobrevivientes. Es decir, estos son aspectos comunes, tanto para la gente afiliada a Colpensiones como la gente afiliada a los fondos privados. La gran pregunta es entonces, ¿en qué se diferencia? Pues miren, aquella persona que hoy en día está afiliada a Colpensiones, para que se pensione deben darse dos requisitos. Primer requisito: los hombres tener 62 años, las mujeres tener 57 años y tener 1.300 semanas cotizadas. Si se dan estos dos requisitos, cualquier persona afiliada a Colpensiones puede ya erradicar su pensión de vejez. Por el contrario, en los fondos privados, para poder pensionarnos, se requiere algo, digamos, muy importante, y es que debemos tener un capital necesario o suficiente para pagar una pensión de por lo menos el 110% de un salario mínimo. Pero ojo, si tengo ese capital, pues lo más probable es que mi pensión sea de salario mínimo, porque yo no puedo decir que tengo un capital del 110% del salario mínimo y mi pensión va a ser de 5 millones o 10 millones. Ahora miremos con ejemplos cómo es la pensión en uno u otro sitio. Entonces, para tener claridad en estos aspectos importantes, las personas que están afiliadas a Colpensiones se pensionarán si se dan dos requisitos. Primer requisito: las mujeres 57 años, los hombres 62 años. Segundo requisito: 1.300 semanas, tanto hombres como mujeres. Esto en Colpensiones. Las personas que están en los fondos privados se pensionarán cuando tengan un capital que les permita pagar una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo. Cuando tengan este capital, se pueden pensionar. Entonces, miremos con un ejemplo importante cómo sería la pensión de una persona que está afiliada a Colpensiones y tiene un ingreso base de cotización de 10 millones de pesos, y cómo sería la pensión de una persona que está afiliada a un fondo privado
y tiene un ingreso base de cotización de 10 millones de pesos. ¿Qué es importante? Primero, en Colpensiones, si yo tengo un IBC, es decir, un ingreso base de cotización que es igual o equivalente a que en los últimos 10 años de mi vida o durante toda la vida laboral he tenido un promedio de pensión de 10 millones de pesos, mi pensión estará más o menos entre el 70 y el 80% de ese IBC. Es decir, que esa persona que está afiliada, por ejemplo, a Colpensiones y en los últimos 10 años hizo aportes sobre 10 millones de pesos, su pensión estará entre 7 millones y 8 millones de pesos. Por el contrario, la gran pregunta sería ¿y una persona que en los últimos 10 años ha hecho aportes a un fondo privado, cuál será su pensión? Aquí debemos pensar lo siguiente. Primero, que una persona debe cotizar más o menos durante 35 o 40 años sobre 10 millones de pesos. Si cotiza sobre ese valor, tendrá en su cuenta individual un monto más o menos de 550 millones de pesos. Si él logra ese capital de 550 millones de pesos, esta persona afiliada a este fondo privado, teniendo en cuenta, digamos, escojamos la edad, 60 años, sea hombre o mujer, edad para la pensión o probabilidad de vida, 75 años, es decir, le faltan 15 años, por cada año son 13 mesadas, pero además tiene unos beneficiarios, pues estas personas que tengan un capital de 550 millones, es decir, que hayan aportado por lo menos los últimos 40 años sobre millones de pesos, estarán en una pensión de 1.500.000. Es decir, podemos concluir esto, que una persona que está en Colpensiones tendrá una pensión sobre 10 millones de pesos de entre 7 y 8 millones. Y una persona que ha cotizado los últimos 40 años sobre 10 millones de pesos estará en una pensión, digamos, sobre 1.500.000 en el fondo privado. Y frente a esta disyuntiva, porque hay una realidad y es que la pensión será más alta en Colpensiones que en los fondos privados, la gran pregunta, o para finalizar el interrogante, es ¿y qué puedo hacer para trasladarme de un fondo privado a Colpensiones? Primero, las mujeres que sean menores de 47 años y hoy están en un fondo privado se pueden pasar a Colpensiones. Segundo, los hombres que tengan hoy menos de 52 años de edad y hoy estén en un fondo privado se pueden pasar a Colpensiones. Tercer aspecto, aquellas personas que se afilian al fondo privado y puedan demostrar un vicio en el consentimiento, es decir, que los engañaron para trasladarse, que los engañaron para pasarse al fondo privado y lo acreditan, eso se llama error en el consentimiento. Eso anula el traslado y esa persona podrá solicitar hoy en día, así tenga la mujer más de 47 años, el hombre más de 52 años, que esté no en el fondo privado, sino en Colpensiones. También, ¿quién se podrá pasar a un fondo privado? Perdón, a Colpensiones, estando en un fondo privado. Aquellos hombres o mujeres que el 1 de abril de 1994 tenían 15 años de servicios. Ellos se pueden trasladar del fondo privado a Colpensiones a cualquier edad. Y finalmente se pueden trasladar de los fondos privados a Colpensiones aquellos hombres o mujeres que el 1 del año 94 estaban afiliados al Seguro Social o a Cajanal y fueron afiliados a un fondo privado antes del 1 de abril de 1997. Estas personas también pueden solicitar su nulidad de traslado del fondo privado de Colpensiones en cualquier momento. Es decir, con este corto video quisimos presentarles un poco cómo el tema de la pensión de vejez, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. Muchas gracias.